Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse al encuentro número 20 del Consultorio Médico Empresarial de la Unión Industrial del Estado de México. Deseamos se encuentren muy bien ustedes, su familia y sus seres queridos. No bajemos la guardia y atendamos las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para las empresas socias Unidem. Mi nombre es Angélica Quijano, es un gusto saludarles hoy 12 de enero del 2021 en este encuentro número 20 del Consultorio Médico Empresarial que de forma ininterrumpida se transmite todos los martes de 12 a 1:30 p.m. con un tema distinto relacionado con la salud y el COVID. Hoy tendremos la interesante conferencia titulada Papel del médico en la empresa. Antes de iniciar, les invitamos a atender algunas recomendaciones de convivencia de la sesión. Les solicitamos a nuestros asistentes nos puedan verificar que tengan su micrófono apagado durante la conferencia. Las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestro expositor, pueden escribirlas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por atender estas recomendaciones, las cuales nos harán disfrutar a todos de esta sesión empresarial. Observamos en pantalla nuestra orden del día. Se dividió en 4 partes. Primero tendremos la bienvenida, enseguida escucharemos la conferencia a cargo de nuestros 2 expositores, continuaremos con el tiempo para ustedes, las empresas, en la sesión de preguntas y respuestas, y finalizaremos con la clausura a la 1:30 de la tarde. Queremos agradecer a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostop, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión. Gracias por acompañarnos. Asimismo, a los presidentes de las diferentes comisiones, el equipo staff de la UNIDEM y a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México y empresas invitadas que se encuentran hoy conectadas en este momento por las 4 plataformas, Microsoft Teams, vía Zoom, Google Meet y Facebook Live. Muchas gracias a todos por su presencia. Iniciamos con la bienvenida oficial, para lo cual me es grato saludar y presentar al maestro Francisco Cuevas de Varganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México. Buenas tardes, maestro, bienvenido. Muchas gracias, Angélica. A todos ustedes, muy buenos días. Qué fea foto pusieron de mí. Digo, sí estoy feo, pero encontraron el ángulo peor. Pero bueno, no pasa nada. Pues la verdad, para mí, para los que somos parte de la mesa directiva, pues es un honor, un gusto poder participar en esta reunión. Son pláticas que, pues a lo mejor, como ya son tantas, como que no se le da la importancia que tiene, pero en este momento el asunto más importante de todos, por mucho, justamente es el tema de la pandemia. Entonces, la verdad a veces ya como que nos estamos medio acostumbrando a vivir con este asunto, pero eso es lo peor que nos puede pasar, porque justamente ahora la gran cantidad de personas que están contagiando en la calle, pues es en parte porque ya no le tienen miedo al virus. Y justamente hoy es el momento para tenerle más miedo a este asunto. Las razones son muchas, una de ellas tiene que ver con que la curva de la pandemia está en un ascenso impresionante. Si bien es cierto, la gente que está en el gobierno pues ya incrementó la cantidad de camas, pero pues es lo mismo, o sea, finalmente si yo meto 100 camas o 1.000.000 de camas, pues es igual. Finalmente lo importante es que haya medicinas, haya equipo, y lo más importante, pues que haya médicos que sí sepan para las cosas, que sí sepan decidir, que sí sepan recetar de una manera adecuada, y eso justamente es lo que no tenemos. Hace unos días sacamos como una nota que salió en muchos medios, salió en Milenio, en Sol de Toluca, salió en La Jornada, Universal, varios más, donde hablaba justamente del miedo que tiene UNIDEM, pues de que justamente se están incrementando los contagios, y aunque el gobierno busca la manera de resolverlo, pues realmente el riesgo es enorme. Entonces, ya aquí el asunto es que, aunque uno tenga dinero y uno tenga contactos y conozca uno a la licenciada Angélica Quijano, conozca uno a Raúl Rivera, no va a servir para nada porque no hay donde lo reciban a uno
en el caso de que uno necesite, obviamente, una atención más especializada. Quiero comentarles que el día de hoy hay una plática pues, muy interesante. Se llama el papel del médico en la empresa. La verdad es un tema que pues, igual resulta no en el nombre no muy interesante, o quizás no tanto como otras pláticas que se han dado, pero desde mi punto de vista es muy, muy, muy importante porque pues a veces uno tiene a alguien ahí que está encargado de la salud, de supervisión de todo el tema de los trabajadores, de los clientes, de lo que sea, pero pues a veces no le dan la importancia que debe ser. Uno como empresario, pues no se fija en algunas cosas. Y eso yo lo he vivido muchas veces pues, cuando vamos a veces a un club, que bueno, hace 2 años íbamos, nos teníamos esa oportunidad y siempre nos hacían un examen médico para poder entrar a las albercas. Y la verdad los médicos hacían un examen tan de rutina que yo pues puedo garantizar que no servía para nada, ¿no? Nada más uno le escuchaba un poquito el corazón, respira por acá, enseña los pies, a veces no tiene uno ahí hongos y algas y virus y larvas y no sé qué más, pero realmente un examen bien hecho no lo estaban haciendo. Y yo pienso que ahora, pues y más por las normas del trabajo, el médico tiene que tener un papel bastante o cada vez más importante dentro de la empresa y ahora justamente por la pandemia, pues se vuelve una persona clave en la empresa. Hemos tenido muchos casos de muchas empresas, algunas socias, algunas no tanto. Digo no tanto porque no eran socias y a raíz de ese problema que tienen han intentado venirse con la UNIDEM, donde de repente tienen algunos brotes dentro de las empresas y no saben ni siquiera cómo hacerle, no saben ni siquiera cómo entrarle y a veces nos llaman pues nada más para que les quitemos la bronca legal. Pero finalmente lo importante pues no es eso. Finalmente lo importante es que no haya el brote y obviamente pues que no haya personas que de alguna manera salgan mal de ese tema, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, el médico ahora es fundamental porque pues debe tener, aparte de hacer un examen a conciencia de la gente, pues aparte tiene que hacer otras labores para poder detectar los lugares donde hay algunos riesgos y justamente evitar que las cosas malas que puedan pasar pasen. Para mí ese es un buen médico. Y la verdad para mí es un gusto enorme presentar, no sé si por quinta vez o sexta o séptima, las necesarias, así va a ser a mi gran amigo el doctor Raúl Rivera, que ya lo dije 2 veces, pero lo digo la tercera. En el caso mío de mi familia, pues nos apoyó bastante en momentos muy difíciles, hace como 3 meses, y afortunadamente los 5 que nos tocó estamos bien. Y la verdad, Raúl, pues todo mi reconocimiento para ti, para tu gente, que es gente muy, muy profesional. Y ya nos va de esa plática que les digo que tiene que ver con la función del médico en la empresa. El doctor Raúl Rivera, pues como todo el mundo ya sabe, lo conocemos ya mejor que la familia, él es médico cirujano por la Universidad Justo Sierra, además licenciado en acupuntura médica y rehabilitación por la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, y además ha participado en el área de urgencias en la Cruz Roja Mexicana, es decir, le ha tocado ver cosas horrendas y aparte sabe cómo resolverlas. He tenido diferentes diplomados de muchos tipos, tiene un currículum verdaderamente impresionante. No lo leo porque la verdad se me hace más importante oírlo a él, que nos dé la plática, a escuchar todo lo que tiene, ¿no? Pero finalmente lo más importante pues es que él es presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Y pues además de nuestro buen amigo Raúl, también nos va a ayudar con el tema la doctora Diana Terrazas. Ya entre los dos ahí verán la manera de hacer la palabra uno a otro, pero finalmente en el caso de UNIDEM continuamos con este tipo de reuniones y qué mejor que poner a los mejores en el tema, ¿no? Aquí en el caso de Raúl, pues es un médico y más específicamente en el caso de COVID, que le ha tocado ver cientos de casos y afortunadamente, no sé si en el 92% o 99%, creo que por ahí anda más o menos, afortunadamente la gente ha salido bien, ha salido adelante. Entonces, para mí, pues sigue contando con todo mi reconocimiento. Entonces, Raúl, muy buenos días, bienvenido, adelante. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la presentación y de nuevo pues agradecemos este espacio que ha formado UNIDEM
y la verdad me siento orgulloso de la unión por todo lo que se está logrando, todo lo que se está haciendo, y porque hace algunos días vi la noticia de que la nueva cepa de Reino Unido había llegado a México, y eso nosotros ya lo habíamos hablado en sesiones anteriores, y pues bueno, esto hace que cambie la dirección operacional. Más sin embargo, en los análisis que hemos estado haciendo, que hemos estado llevando a cabo, pues también nos hemos encontrado con negocios, empresas, industrias que han tenido que parar operación, que se ha esto presentado de manera catastrófica. Incluso el presidente de la cadena Sonora Grill, que mencionaba, decía, abrimos o morimos, nuestro plan que teníamos era un plan de expansión y realizamos la inversión en activo y ahora pues estamos parados, entonces ya no aguantamos la nómina, ya no podemos seguir, ¿qué hacemos? Y prácticamente decían, somos esenciales porque en el momento de que las familias dependen de este ingreso, se vuelve esencial. Y tienen razón. En realidad, tienen razón porque el rezago que está generando económicamente es muy grave. Y ahora con un sistema de salud colapsado que está generando pues bastante conflicto, ya hemos vivido situaciones, como bien lo mencionaba el maestro Francisco, en las cuales hemos ido por el enfermo con servicios de terapia intensiva, ambulancias, y los hemos tenido que regresar a casa porque no hay espacio. Llega tanta la frustración y la desesperación tanto de los equipos de emergencia como de los hospitales y los familiares que dicen, déjenlo en casa, con todos los cuidados y demás, pero a veces el desenlace es fatal. Ya no tenemos tantos médicos especialistas en medicina intensiva ni acceso a las terapias intensivas que hoy, por ejemplo, en un grupo médico que tenemos, Hospitales de México han salido a cerrar avenidas diciendo que ahora hasta el personal de ortopedia, médicos ortopedistas, iba a entrar a contender COVID. Y el argumento, por ejemplo, de la dirección fue decir, antes de ser especialistas son médicos. Sí, pero si se han especializado en ortopedia, pues prácticamente no tienen el conocimiento para una terapia intensiva porque no es el área que les compete. Entonces, prácticamente estamos viviendo momentos trágicos y tristes. Hoy tenemos algunas empresas que han implementado servicios médicos, servicios de salud y siguen en la operación, resguardándose, cuidando, haciendo con sentido de identidad, de pertenencia a los trabajadores, y ha dado pues un extra. Algunas de las empresas de las que tienen mayor movilidad, tenemos empresas de transportes que han hecho lo que dicen las normas, lo que dice la ley de prevención social, lo que dicen las normas de trabajo, de tener sus estudios, de conservar la salud y demás, agregado al tema de COVID. Entonces los resultados han sido interesantes para decisiones oportunas. Esta cuestión es muy importante y hoy nos hemos enfocado en una parte, vamos a hablar aquí de la conferencia, de lo que están haciendo otros países, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de la nueva cepa de Reino Unido y hoy la tenemos con ingreso a Tamaulipas, entonces pasa por la Ciudad de México, hace el transborde, entonces hay que verificar en el modelo de operación el avión en el que venía, los pasajeros que compartían. Entonces, después de eso, ¿dónde estuvo en la espera del aeropuerto? ¿Con quién se rodeó? También, ¿en qué vuelo viajó hacia Tamaulipas? Y ahora que ya tenemos todo eso, hay que empezar a buscar los nuevos casos. Si bien recuerdan, la nueva cepa pues tenía una contagiosidad más alta. Aunque no mostraba comportarse tan agresiva. Más sin embargo, eso nosotros ya lo sabemos, tenemos que tener esas precauciones y empezar a detectar el riesgo que existe en nuestra familia, en nuestra colaboración, en nuestra sociedad, para no tener resultados catastróficos. Cedo la palabra a la doctora Diana Terrazas, quien está con nosotros en el equipo de Bionatural Médica, quien ha llevado consulta también en línea
quien ha llevado algunas direcciones operacionales con algunas empresas, análisis en campo, cuando vamos y visitamos la empresa Bazar, de modo que cuando llegue la autoridad a revisar, pues cumplamos lo mejor posible y sigamos conservando a nuestro personal en las mejores condiciones. Decía un refrán últimamente que cuando el muerto no es tu muerto, no te importa. Y verdaderamente lo estamos viviendo así. Esa característica de apatía, de no tener ese humanismo, nos está llevando a complicaciones. Pero también el método en el que se contagia, hay algunas diferencias que hoy ya sabemos que vamos a abordar en este caso, porque una empresa es otro mundo, es un nivel diferente en el que hay personal de todo tipo. Entonces, eso debemos de tener el conocimiento para dar diversas atenciones. Y muy grato ha sido el paso también ahorita de esto, porque hemos tenido algunas empresas que han dado excelente atención desde personal operativo hasta personal administrativo, que no han escatimado recursos en búsqueda, desde mandar un obrero hasta mandar el personal de la alta dirección. Adelante, los dejo con la doctora Diana. Buenas tardes, agradezco la invitación en esta ocasión. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, como ya lo mencionaron, ahorita en el contexto de la pandemia. Y pues siempre siempre es importante contar con un equipo laboral de salud en alguna empresa, puesto que nos puede ayudar desde pequeños incidentes hasta mayores. Entonces, como a manera de introducción, tenemos que la medicina laboral o esta especialidad se ocupa de la evaluación de la salud de los trabajadores, vinculando a lo que son las condiciones en las que estos se encuentran, los procesos de trabajo de la salud de los trabajadores, gestionar la salud, las capacidades y la capacidad de trabajo de toda la población que se encuentra activa en la empresa, gestionando ya desde casos individuales como casos grupales, en el contexto de la capacidad de trabajo y la producción que se lleva a cabo en la empresa. El papel, aquí no vamos a hablar solamente de un médico laboral, vamos a hablar de un equipo, porque es lo que conlleva tener en una empresa, tener un equipo de salud, el cual nos pueda auxiliar y tiene diferentes vertientes, diferentes actividades dentro de esta área. Como principal tenemos la preventiva, en la cual aquí se va a encargar de promoción y prevención de la salud, como bien lo dice. Hablando en el contexto de la pandemia, el médico laboral o el equipo médico laboral debe capacitar a un grupo de personas para que en la entrada de la empresa se haga más o menos como un triage, o se pregunte a los trabajadores que van llegando si han tenido algún síntoma, ya sea desde cefalea, ya sea fiebre o algún otro síntoma relacionado con la pandemia. ¿Para qué? Para no darle acceso a este trabajador a la empresa, tomar las medidas necesarias y así evitar como que un contagio, hablando en este contexto. También dentro de lo preventivo, a fomentar como que algunas actividades, o que el médico esté como que al pendiente, o el equipo de salud esté al pendiente de prevenir algunas enfermedades que se puedan adquirir en la empresa, dependiendo de cuál sea la actividad del trabajador en la misma. Asistencial, el equipo médico se va a encargar de dar asistencia cuando son accidentes de trabajo. Sabemos que ahorita pues las ambulancias están todas muy ocupadas, inclusive aunque no tardan mucho en llegar. Entonces el equipo médico tiene que atender de primera instancia a ese paciente para estabilizarlo, para posteriormente llevarlo, en caso de ser necesario, a una unidad de salud. También en el caso de que algún trabajador tenga cualquier síntoma, se sienta mal, entonces poder acudir a atención
la cual permitirá de que no haya muchas inasistencias, de brindarle la atención al trabajador y con esto este pueda continuar con sus actividades. Gestora, aquí el papel también es muy importante, puesto que en el caso de que alguna persona vaya a postular para un puesto de trabajo, el médico pueda evaluar las condiciones de esa persona, evaluar su estado de salud y también saber si es apto para ese trabajo. Poniendo un ejemplo, un hipertenso, un diabético o alguna persona que tenga algún factor de riesgo para, no sé, algún derrame cerebral, no lo vamos a poner en un área en el cual maneje mucho estrés, porque esto le puede conllevar a un desequilibrio en su estado de salud y pueda llevar a un desenlace puede que no fatal, pero sí le afecte en el progreso de su enfermedad. Pericial, en este caso, el médico o el equipo de salud se puede encargar de discriminar entre lo común y lo no común, la enfermedad que es adquirida ya sea en el trabajo o lo que es fuera del trabajo. También con esto mismo determinar entre una incapacidad permanente, una incapacidad que sea más extensa y dentro del área docente, que también puede ser investigadora, el médico o el equipo médico se va a encargar de proporcionar información o capacitación al equipo de trabajo para evitar que, depende del área en el que desempeñen, puedan adquirir alguna enfermedad o explicar cómo se llegan a ocasionar las enfermedades en el área en el que ellos están, para que ellos tengan cuidado y se evite en la medida posible. También evitar lo que son los accidentes laborales. El médico laboral no solamente está como en un consultorio esperando que le lleguen pacientes, sino que esto puede influenciar en varias áreas de aplicación, desde valorar el daño corporal y de la discapacidad, identificar, valorar, cuantificar las secuelas que pueda ocasionar un accidente de trabajo. En la promoción, como les había mencionado, si tenemos a un paciente con factores de riesgo, pues explicarle o darle a conocer qué es lo que puede hacer él ya sea fuera de la empresa, para que su enfermedad no progrese. En caso de de trabajadores que llegan muy estresados, ya sea por su casa, por el tráfico, por todo, antes de iniciar con actividades laborales, tal vez llevar a cabo alguna actividad de estiramiento o algún otro tipo de actividades, el cual no repercuta en el desempeño de este paciente, de este trabajador, y que pueda desarrollar sus actividades de manera mejor, más relajado. En la ergonomía esto es muy importante porque depende del área en donde se desarrolle cada trabajador. Si tenemos a un trabajador que está todo el tiempo sentado, pues una mala posición nos puede conllevar a que en un futuro tenga muchos dolores de espalda, de que tenga algún problema en la columna posteriormente. Entonces hay que enseñarles cuál es la posición correcta de que ellos estén sentados. En trabajadores que se encuentran en un área de carga, cuál es la posición correcta para poder cargar y no se lastimen de igual forma la columna. Dentro de la salud ambiental, el equipo de salud se va a encargar de investigar, inclusive si es posible corregir algunos factores que puedan llevar a que el trabajador termine con alguna enfermedad ocasionada por una exposición continua, tal vez a humo, tal vez a metales pesados o alguna otra cosa que se encuentre expuesto dentro de su actividad laboral. Dentro de la intervención para el retorno del trabajo, esto es proporcionar orientación tanto al trabajador como al empresario para ver las medidas necesarias o qué se puede hacer para reintegrar a ese paciente que tal vez tuvo
o a ese trabajador que tal vez tuvo un accidente, reintegrarlo a su área de trabajo y puede que este trabajador haya quedado con alguna discapacidad física o alguna secuela mental, entonces proporcionarles la atención para que ellos se puedan reincorporar al área de trabajo. Dentro de salud y productividad hay que tener en cuenta que si tenemos un buen equipo de trabajo en un estado de salud adecuado, ese nos va a rendir más. Y si tenemos un paciente que tiene muchas comorbilidades, que tal vez se enferma mucho a cada rato, no le estamos dando la atención adecuada, pues va a rendir menos, nos va a faltar más al trabajo. Entonces, si nosotros estamos al pendiente de nuestros trabajadores, les estamos proporcionando una atención médica continua, les estamos ayudando a que su enfermedad tal vez de base no progrese, entonces nuestra productividad va a ser más alta. Dentro de la prevención, en este caso hay que conocer o hay que ver qué factores de riesgo tiene nuestra empresa para que los trabajadores se lleguen a enfermar y exponerlos lo menos posible o eliminar todos esos factores de riesgo. Asistencial, la ventaja de contar con un médico en nuestra empresa es que si algún trabajador tiene alguna lesión mínima, tal vez algún cuadro gripal, algún dolor o algo, entonces puede acudir con su médico laboral, le brinda la atención, le hace el diagnóstico, le brinda lo que es la receta para su tratamiento y el trabajador pueda continuar con sus labores sin necesidad de que se tenga que retirar y con esto pues nos baje tal vez la producción. Dentro de la gestión y organización ocupacional, es algo como administrativo, el médico tiene que tener su equipo de trabajo, la empresa tiene que tener su equipo de salud para que en caso de algún siniestro, alguna lesión más grave, antes el equipo de salud pueda brindarle la atención inmediata, posteriormente el médico hacer la valoración en caso de requerir enviarlo con algún especialista y pues entre todos se hace como que un equipo para proporcionar una atención adecuada. ¿Por qué nosotros debemos de contar con un médico en nuestra empresa? Pues teniendo en cuenta de que vamos a tener a los trabajadores más vigilados, nuestros trabajadores se van a enfermar menos, al enfermarse menos o al atenderlos de manera oportuna y rápida, va a haber menos inasistencias, va a haber una alta productividad, la calidad de la producción va a ser buena porque los trabajadores van a estar sanos, van a estar atendidos. La imagen de la empresa va a ser buena, puesto que esta se va a ver como una empresa que se preocupa por la salud del trabajador, por lo mismo tiene médicos atendiéndolos. Entonces, esto también nos da como un plus como empresa. Entonces, a manera de resumen de lo anterior, tener un médico o un equipo médico laboral contribuye a una reducción significativa de la incidencia de enfermedades, lesiones, así como la promoción y protección de la salud de las personas durante toda la vida laboral. Estos se van a sentir más seguros, van a sentir que si llegan a tener alguna lesión o que se llegan a enfermar durante el transcurso de la enfermedad, saben que pueden estar atendidos de manera rápida y oportuna. A continuación los dejo con el doctor Raúl, el cual continuará dándoles información valiosa acerca de este tema. Y por mi parte sería todo.
Bueno, vamos a seguir hablando de cómo se lleva la salud en una empresa, qué características debe de tener y principalmente hoy evitar sanciones. Entonces, evitar sanción y los momentos de crisis que estamos viviendo. La gente tiene miedo, el colaborador tiene miedo de asistir al IMSS o al servicio médico, sabiendo, por ejemplo, Ecatepec ha estado emitiendo comunicados, Clínica 72, también han emitido comunicados en el cual están pidiendo ya la vacuna, que el personal ya sea vacunado porque pues estamos viviendo situaciones críticas. El peor pronóstico, en diciembre decíamos, es en enero. Ajá, es cuando la temporada se va a comportar de una peor manera y hoy sabemos que va a ser la tercera y cuarta semana de enero. Ya hemos vivido escasez de oxígeno. La Ciudad de México puso en convenio con Infra lugares como estaciones donde va a estar donando un cilindro de oxígeno, o sea, solo la recarga, tú llevas tu cilindro, te hace una recarga, un oxígeno que te dura 3 horas, largas filas. Ecatepec también ya hizo un comunicado oficial donde va a estar igual con las empresas que generan el oxígeno, Infra, Praxair, dando oxígeno para estas situaciones. Entonces, ¿cómo debemos de empezarlo a llevar? Esto se vuelve un esquema abrumador, un esquema en el cual hemos tenido dueños preocupados por la situación de la empresa, en que si les paran, en que si los sancionan, en que si se enferma el personal. Y hemos detectado muchas cosas. Una que hemos detectado muy interesante es que la mayoría de las empresas, la alta dirección, es un negocio familiar. Entonces, todos debemos de tener cuidado porque es nuestro activo mayor, la familia. Entonces, muchos de ellos tienen comorbilidades, se han quedado siempre en la cuestión operativa de la empresa, ignorando situaciones de la diabetes, de hipertensión, de enfermedades de otro tipo. Y aparte de eso, cuando uno se enferma, el caos que genera, la ansiedad que genera, y ahora en la parte operativa, en los trabajadores, en el personal obrero y demás, la movilidad que tienen de acuerdo a lo que se dedica la empresa, ¿verdad? Al giro que tiene la empresa. Empresas como construcción, que manejan mucho personal y demás, pues se va haciendo de forma esquemática, hay normas que van a estar cumpliendo. Entonces, primero, lo que debemos de tener es el área de seguridad de higiene en cualquier empresa, capacitación de las brigadas, estar de manera continua, poner a alguien a estar supervisando, así como en su momento se pidió la señalética, el uso de los tapetes, la sana distancia, el uso de cubrebocas, la limpieza continua. Vivimos también de que, por ejemplo, en una empresa lo que nos sucedió es de que los trabajadores se habían intoxicado porque a alguien se le ocurrió subir la cantidad de cloro. Entonces tuvieron irritación de vías respiratorias, algunos empezaron a bajar la saturación de oxígeno y entonces de manera emergente se empiezan a tomar oximetrías, se empiezan a hacer estudios de COVID de los que estaban desaturando y salían negativos y no cumplían las características a la que tanto le tememos, que era una neumonía, sino había sido un mal manejo de. Entonces, hay sanitizantes ya certificados precisamente por COFEPRIS que disminuyen el riesgo de presentar esas intoxicaciones. Las empresas que han estado como más en supervisión han sido empresas como transportes, han sido empresas químicas que tienen apartados normativos específicos de acuerdo a la materia de salud. Entonces, donde pueda ser que dependa de un organismo de salud interno o que incluso este organismo de salud esté subrogado y que esté dado a una supervisión. Existen diversas normas de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social, que determinan como el cuidado del trabajador, así como las jornadas y demás, pero realmente lo que nosotros estamos viviendo con las empresas es de que hay que romper secuencias de estrés, secuencias de enfermedad.
hemos estado en situaciones de que, por ejemplo, el dueño o el CEO de repente nos dice, yo ya no aguanto, ya no puedo más, porque no tengo el ingreso, tengo que hacer recorte de personal, tengo brote, en almacén está sucediendo esto. Entonces, lo que empezamos a hacer es primero con recursos humanos, porque a recursos humanos se le viene un trabajo verdaderamente fuerte, porque ellos son los encargados directos del personal. Entonces, de repente nos habla recursos humanos, estoy presentando tal situación, ¿qué hago? Entonces, hay que hacer la parte normativa y la parte de salud. Entonces, tenemos que hacer secuencias para romper ese estrés. Y uno de ellos es cuando llegan, tenemos la zona donde se cambian de ropa, donde empezamos a disminuir el transporte del virus, porque muchos trabajadores pues vienen en transporte y demás. Entonces, hacemos ese cambio, ponemos a alguien que revisa, que pregunta, ¿ha tenido dolor de cabeza? ¿Ha tenido dolor de cuerpo? ¿Ha tenido dolor de articulaciones? ¿Tos? ¿Fiebre? No. ¿Ha convivido últimamente con personas que hayan sido portadoras o hayan padecido la enfermedad COVID-19? No. ¿Ha viajado, ha salido del país o ha salido del estado o de la ciudad? ¿Sí o no? Para que nosotros estemos haciendo un cálculo de riesgo. Y a eso el conocimiento que le agregamos es si el paciente es diabético, si la persona es hipertensa, si ha tenido alguna otra lesión, para que entonces no tengamos un enfermo mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hablar de que la vacuna se permite por situación emergente, se aprueba por situación emergente. Va a modificar el curso de la enfermedad efectivamente, pero quiero decirles que, por ejemplo, quien más invirtió en investigación para la vacuna sí fueron Pfizer y Moderna, de una inversión aproximadamente de $200 millones. Entonces, porque están haciendo una tecnología bastante de punta, una tecnología que permite cambiarle la secuencia al virus, una modificación en su característica que se llaman en sus bases, para que nuestro cuerpo lo reconozca muy similar, pero que no sea COVID, y genere defensas propias para cuando tengas contacto a COVID. Entonces, prácticamente es lo que hemos vivido con varicela, con sarampión, que en su momento, pues también fueron casos de epidemias y de pandemias. Entonces, ¿por qué hoy lo vivimos de esta manera? Pues porque tenemos una población más enferma, tenemos una población con obesidad, con diabetes, con hipertensión. Entonces, primero son las medidas internas, y esas medidas internas hay que documentarlas, hay que tenerlas en archivos, en Drive, que se puedan compartir en cualquier momento, y tenerlas en físico. Si hacemos estudios de tamizaje como PCR, si empezamos a hacer anticuerpos en sangre y demás, en búsqueda porque tuvimos un caso, hay que documentarlo, hay que tener las carpetas para cuando llegue la autoridad podamos presentar evidencia de que somos responsables de lo que estamos haciendo y que tenemos todo un protocolo a seguir, que hemos respetado lo que nos dice el diario oficial de la Federación, de acuerdo a la señalética, a lo que vamos a hacer a la entrada y a la salida del personal, cómo hemos movido los horarios para el desayuno, para la comida, para cuando lleguen y cuando se retiren de la empresa, cómo trabajamos con nuestros proveedores, cómo trabajamos con nuestro personal de ventas. Entonces, eso hacerlo de manera algorítmica, entendible y supervisable. Entonces, la brigada que ya tenemos, que se ha conformado, pues que sea quien supervise y que dé aviso en un sistema de alerta, en un sistema de emergencia, porque si las líneas COVID, tuvimos ya la experiencia de que hablamos a un hospital con línea COVID y nos dicen, sí, tengo cama. Avanzamos la unidad ambulancia para trasladar, y llegando al hospital nos dicen, ¿con quién hablar? No tenemos cama, no tenemos acceso, COVID está lleno. Y en ese momento es así como de, buscamos la recepción oportuna y no pudo ser. Lo hemos hecho con hospitales privados, sí, Clínica Polanco, Clínica Nápoles, Dalinde, San Angelín,
en quienes ha podido ser de esa manera, y nos hemos encontrado con un sistema también catastrófico. Hemos encontrado de que a veces los depósitos para empezar la atención van desde 50,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos. Entonces, ha sido totalmente un reto, y es cuando el curso de la enfermedad ha seguido avanzando y prácticamente se han contagiado en algún lugar, tuvieron convivencia, pero dicen, hicimos todo, tuvimos el cubrebocas, tuvimos esto, y solamente fulano se enfermó y demás. La carga viral con él fue más alta, y eso hoy se puede medir, que ahorita lo vamos a abordar. Entonces, respetar la Ley Federal del Trabajo. Una de las características es de que una vez al año se obliga a hacer estudios de laboratorio para ver cómo está nuestro personal, detectarlo a tiempo. Imaginen ustedes, como mencionaba la doctora, que comisionemos a una persona, a un colaborador, a una actividad extenuante, pero este comisionado sea muy capaz, pero es hipertenso. Ajá. Y por tanto estrés de que está generando, se le olvidó tomar el medicamento y lo mandamos en un viaje de negocios y demás, y se nos hipertensa, le da una embolia cerebral o algo por el estilo. Eso es lo que debemos de prever. La mejor medicina se vuelve preventiva. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagamos esa prevención? Que va a disminuir el siniestro y asimismo las características que tengamos para el IMSS. Cuando nosotros en el IMSS se calcula mayor siniestro, es mayor la cuota de recuperación porque estás utilizando más el servicio y prácticamente pues estás en riesgo. Entonces es cuando puedan venir más dependencias a revisarte, a saber qué es lo que está pasando. Entonces, la Constitución en el artículo 123, en el apartado A, nos da unas características de acuerdo a los turnos y el respeto hacia el trabajador. Entonces, son múltiples las normas que tenemos que estar trabajando, se vuelven específicas. Por ejemplo, aquí se dividen de acuerdo en áreas en materia de seguridad. Nos apoyamos de los equipos de protección civil. Entonces, ¿qué características debemos de tener, por ejemplo, en manejo y almacenamiento? Entonces, esas situaciones, cuando tenemos el equipo de seguridad e higiene o la característica del equipo capacitado en protección civil, vamos haciendo carpetas, y esas carpetas nos dicen de acuerdo a la norma 006 para el manejo y almacenamiento, y de acuerdo a la norma 002 en caso de incendio, tener toda la señalización y demás. Entonces, normas como también en materia de salud. Ajá. Tenemos contaminación cuando hablamos en cuestión, por ejemplo, de la salud ambiental. En salud ambiental podemos tener máquinas que generen abundante ruido. Vamos a tener a nuestro oído siempre haciendo esto. Va a estar vibrando nuestro oído. Llega el momento que, como toda parte del cuerpo, se fatiga y va a disminuir nuestra capacidad auditiva, llamándose hipoacusia. Entonces, si el personal no nos hace caso de utilizar para disminuir el impacto en el oído y demás, pues prácticamente debe de ser sancionable, porque si a ti no te lo van a perdonar, si llega una revisión, IMSS, Secretaría de Salud, COFEPRIS y demás, no te lo va a perdonar, te va a multar y te va a pedir que lo corrijas. Entonces te dice, tienes 15 días para corregir esto que está sucediendo, pero a pesar de eso, de que lo vas a corregir, te va a multar porque ya estuviste infringiendo la ley. Entonces eso es una realidad. A veces nos han hablado, es que no, nada más me dijeron que lo corrigiera. No, espera la multa. O sea, sí existe, va a llegar esa situación. Entonces es riesgo, por ejemplo, en psicosocial. ¿Qué estamos haciendo para disminuir ese impacto? Una empresa, por ejemplo, hoy de transportes que tenemos, pues detectamos que pasan los trabajadores mucho tiempo manejando. Entonces, hacemos nosotros el acercamiento y les decimos, hay que dar salud ergonómica para manejar. Entonces, hay que estarlos haciendo recomendamos un ajuste quiropráctico en el cual
pues la escuela, mi primera escuela donde egreso, la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, tiene licenciatura en quiropráctica. Entonces, dentro de nuestro equipo tenemos quiroprácticos, les decimos, dales manejo. Y aparte, como llevamos médicos y genera molestias y genera dolor por la contractura que tienen los músculos lumbares, damos un analgésico prescrito y realmente, o sea, cambia la dinámica, el clima laboral en los operadores de los vehículos, que se nos han acercado así como de, y ahora el dueño, ¿qué le pasó? Dice, nunca nos habían hecho esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empezamos a tener niveles de producción mayor porque tenemos un equipo que generamos para dar mejor atención. Entonces, siempre cuando hemos estado viviendo cosas así, llevamos, por ejemplo, una vez dentro del equipo un psicólogo, una psicóloga fue, que ella en su formación es perito, entonces ha visto cosas muy, muy agresivas, tratado con secuestradores, violadores y demás. Y decían, ¿no? O sea, cuando teníamos esas juntas con la alta dirección, preguntábamos, si tú fueras el capitán del ejército, el general, el mayor, y tuvieras que mandar a tu personal a la guerra, ¿cómo los haces saber que en la guerra pueden morir? Entonces, que los van a matar. Mas, sin embargo, el sistema los sigue mandando y ellos van con un dogma, con unas ganas de dar la vida por su país. Entonces, en las empresas eso es otra familia, es otra unión bastante grande porque es el medio en el que se desarrolla el trabajador. Es el medio en el cual, por el acceso, por lo que tiene, por los valores directos e indirectos, puede mantener a su familia, por el cual le da un valor de pertenencia, de ser útil a su sociedad. Entonces, entramos en esa salud psicológica, en esa salud social, en esa salud empresarial que se vuelve muy, muy importante. Otra de las empresas que tuvimos dijo, quiero tratamientos preventivos para todos, pero quiero saber quién ya tuvo y quién no ha tenido. Entonces empiezan a hacer los estudios de sangre para detectar positivos, negativos. Por cuestión económica se hizo pruebas de sangre y ahí empezamos a conocer quién presentaba anticuerpos IgG o IgM, quién ya había tenido, quién estaba cursando, y empieza una serie de consultas y prácticamente nos sorprende cuando dice la empresa coloca tanto económicamente para que los trabajadores tengan acceso al tratamiento. Entonces, prácticamente fue una sorpresa. Los trabajadores han generado una identidad, un estado de pertenencia a la empresa que no ha parado función. Y no va a parar función. Entonces, obviamente que estaba muy entusiasmado el dueño, en este caso, con el que tuvimos el acercamiento, y nos decía, búsquenme ya la vacuna, yo ya quiero vacunar a mi gente. Entonces, ese alcance, la verdad es que en este momento no lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque pues 128 millones de habitantes aproximadamente México. Entonces, el generar esa vacuna para todos va a llevar tiempo. Hoy se está ya gestionando incluso con la vacuna rusa, con Sputnik. La orden federal dijo que se negociara con 5 diferentes marcas, que se validaran y demás. Incluso recuerdan ahorita las visitas del doctor Gatell a Argentina con validación. Argentina ya tiene otro modelo que está implementando, que es contagiar animales, caballos, y tomar el suero para hacer una vacuna. Entonces es un proceso igual de validación porque saben que aún vamos a llevar bastante tiempo vacunando a la población y que se va a seguir, pues vamos a seguir con datos catastróficos. Y asimismo, las normas van siendo de manera específica de acuerdo a la actividad y a los productos que se van emitiendo. Aquí van a poder checar algunas que les vamos a compartir en la presentación en cuanto la tengan, o los videos que la Unión mantiene para todos ustedes. Pero
nosotros nos dimos a la tarea de buscar ahora cómo lo está haciendo el mundo, cómo están bajando su incidencia, porque bien la vacuna va a ayudar, pero seguimos sin tratamiento específico. Eso médicamente es una realidad. Entonces ya muchos médicos tenemos experiencia en cómo estamos tratando a los pacientes. Incluso ya hemos tenido casos de tranquilo, va a estar bien, no estás dando una secuencia que te lleve a enfermar gravemente. Cuando nos alertamos más, por ejemplo, en el paciente diabético, en el paciente con obesidad, hay pacientes que decimos, cuidado, nos puede hacer un coágulo, un trombo que pueda terminar en una lesión pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, y desde antes no anticoagulamos, preferimos actuar precipitadamente que decir lo hubiera hecho. Entonces, eso ya lo hemos tenido, tenemos ya estrategias, los journal de medicina acaban ya de publicar que es efectivo utilizar la vitamina D, llevamos desde que inició la pandemia utilizándola, siguen haciendo investigaciones, por ejemplo, ya hay artículos que aprueban el uso de la acitromicina, lo cual, por ejemplo, pues no se los menciono para que vayan a correr a comprar acitromicina, porque realmente tienen efectos secundarios que se puedan comportar catastróficos, intoxiques tanto al hígado que cuando ya necesitemos un tratamiento avanzado ya no responda a tu cuerpo. Se haya generado una entalpía, se haya generado un caos en el cuerpo que prácticamente esté tan contaminado que no lo podamos recuperar. Eso también lo hemos ya vivido. Actuaciones tardías de acuerdo a la inflamación que se empieza a presentar en los bronquios, la acumulación de líquido, y pues prácticamente ya no tenemos otra opción más que la ventilación invasiva, que es la intubación. Y hace poco me habló una persona pidiéndome que le consiguiera un ventilador. Entonces, y estando en el hospital, entonces prácticamente para mí fue así como de un ventilador hospitalario. Yo no lo tengo, pero tengo los ventiladores que traen las ambulancias de terapia intensiva, que se llaman ventiladores de traslado. Pregúntale al médico si te sirve, te lo presto, porque empieza uno a pensar en la muerte. Y a como lo hemos estado viviendo, es realmente triste. Imaginen que los padres de familia o de donde dependen las familias falte. ¿No? Se acaban las familias. Venimos a una situación catastrófica. Entonces, en esas situaciones, pues se vuelve emergente el controlar esta situación. Y el equipo que están viendo ustedes aquí es porque vemos algo que se llama superdiseminación. Cuando escucho hablar al presidente de Sonora Grill, cuando pedía ayuda a las autoridades, que pues el personal, los trabajadores que tenía, pues prácticamente ya no los podían mantener porque pues no había ingreso, y que él en la proyección que había hecho tenían una fase de expansión, la cual se vio interrumpida, y dice, hoy no queremos dinero, realmente no queremos ya ni expandirnos, queremos mantener a la gente que tenemos. Y es una realidad. Entonces, a raíz de eso, empezamos la búsqueda de cómo lo están haciendo otros países y nos encontramos con Japón. Japón lo que está haciendo es de que en un lugar cerrado está midiendo el CO2. ¿Por qué funciona el medir el CO2? Pues sencillo, porque el mecanismo de contagio hay directo e indirecto, que vamos a hablar ahorita, pero yo cuando estoy hablando estoy expulsando CO2. Entonces yo meto una combinación de gases para respirar y expulso, hace mi intercambio en mis pulmones, toma el oxígeno, expulsa el CO2, y entonces eso es medible por estos aparatos. Y a eso nos hemos encontrado que en un lugar donde hay bastante gente o que hay varias gente, está alguien que es asintomático, un súper diseminador. Entonces, todos dicen, hablan y nadie ha tenido síntomas, ¿has tenido contacto? No, ni siquiera se dieron cuenta. Entonces puede ser portador asintomático. No te vas a dar cuenta hasta que la carga viral sea mayor, y entonces si te enfermaste, y es cuando les empiezas a hablar, oigan, ¿qué creen familiares? ¿Qué crees? Que salí positivo en una PCR, o empezó a tener fiebre y demás, y cuidado, ahí ya hay que empezar a ver todos los de la reunión. Ese es el caso que vivimos, por ejemplo,
Navidad, Año Nuevo, Rosca de Reyes y demás. Por eso el peor pronóstico está para esta temporada. Entonces, estos equipos lo que hacen es medir la concentración de CO2. Entonces, cuando nosotros tenemos un equipo, por ejemplo, que son óptimo, de acuerdo a lo que emite Japón, es 450 partículas por millón. ppm, olvídense del ppm, hablemos de 450. Ahí es un área ventilada, es como si estuviéramos al aire libre. Entonces, cuando empieza a subir, porque imaginen ahora que estamos en esa reunión, hay una mesa, estamos al lugar cerrado y demás, entonces empieza a aumentar el CO2 y en ese momento quiere decir que ya estamos expulsando partículas. La forma de contagio directo es por esas gotas de saliva. Y en lugares, por ejemplo, dicen, ¿no? Hace poco una pregunta muy interesante que me hizo un empresario, me dice, ¿por qué los médicos se están contagiando y muriendo si traen unos equipos como de astronautas y aislados por todos lados, salen, los rocían y demás? Muy interesante, porque la cantidad de aerosoles que tiene una persona cuando tiene oxígeno, mascarillas y demás es muy alta. Entonces, esa cantidad de aerosoles, eso está pasando en las casas. Están saliendo aerosoles cuando tenemos al paciente en una habitación con oxígeno y demás, y se sigue diseminando. Entonces, puede ser una carga viral baja, que incluso no se alcance a detectar o no de sintomatología, pero digamos que no, yo me siento bien y es la persona que va a comprar el mercado, que hace el súper y demás. Entonces, nuestro 80% de pacientes graves en terapia intensiva son comerciantes. El comercio es lo que hace el movimiento económico de las industrias, el movimiento económico de la sociedad. Y más en lugares, por ejemplo, Ciudad de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Iztapalapa, que son lugares, Chinconcuac, que su actividad primaria es el comercio. Entonces, necesitamos, a pesar de que sean lugares ventilados y eso, por eso, muy acertadamente, no han parado totalmente el comercio informal, los tianguis y demás, que es lo que van a mencionar. Es que el bazar navideño estuvo activo y demás. Se buscaron estrategias e incluso se mandó para que se cumplieran las medidas de colocar gel, cubrebocas y demás, y estarlo supervisando. La verdad es una actividad bastante complicada, bastante difícil, como frenar los mercados, los tianguis y demás, frenar totalmente el comercio, porque donde más se ha visto regulado, pues es en el comerciante que está regulado. Entonces, ahí sí han parado actividades pues determinadas, no esenciales. Entonces, imaginen ustedes que este equipo nos empieza a decir que sube la saturación de dióxido de carbono, nos da unos 750 ppm, partículas por millón, y ese momento son los momentos de ventilar, son los momentos de airear, de hacer una ventilación, porque imaginen que esto fuera en un gimnasio. Entonces, prácticamente ese flujo que va a tener a través de gotículas de sangre, de flush que se denomina, y de aerosoles, va a contagiar a todos los demás, sin darse cuenta y creyendo que porque son tipos guapos y mujeres poderosas, no se van a enfermar porque son sanos, llevan dietas y demás. Sí se enferman, pero a lo mejor le llevan una cantidad de virus a sus papás, a sus abuelitos, a sus hijos, y ellos sí se enferman gravemente. Entonces, esta es una de las estrategias que Japón está utilizando, que afortunadamente logré ver también que en México ya se están comercializando, incluso en Mercado Libre, alguna empresa socia, también Unidem, vi que publicó que tenía el detector de CO2. Entonces, esa es una estrategia que les quería compartir, porque si lo trasladamos a la medicina laboral en los lugares donde es de oficina, lugares de almacén o estancias cortas, nos va a indicar en cuál es el momento de ventilar. Entonces, esa es una pauta
interesante. Aún, por ejemplo, no está apareciendo en la normatividad para México. Así como no aparecía el conocimiento de la nueva cepa, así como no aparecía en las guías el uso de la vitamina D y demás, ¿no? Entonces, pero tenemos que guiarnos de la experiencia de otros países de acuerdo a su mortalidad y hacer una reingeniería de procesos. Realmente así se llama, hacer una reingeniería de procesos, adecuar todas las situaciones para que no pare nuestra operación y cuidemos lo más preciado que tenemos, que es la vida y la salud. En esto hemos determinado las pautas a seguir, por ejemplo, del lavado de manos, de las sanitizaciones y demás, y los tapetes sanitizantes y demás, por los mecanismos indirectos, que a pesar de todo, la curva de la pandemia sigue siendo ascendente y progresiva. Entonces, el método no ha sido totalmente eficaz. Ha disminuido, quiero creer. Lo seguimos haciendo porque es una medida que tenemos que cuidar. Pero ese método indirecto se ha comprobado que no es como el más común o el más efectivo, sino sigue siendo el método directo a través de ese contacto persona a persona, incluso denominada la transmisión fecal-oral. Por eso tenemos que seguir sanitizando, tener cuidado, por ejemplo, donde se reúne el personal a comer, que tengan pues las mamparas para evitar contacto directo, que saniticen. Incluso en algunos lugares lo que se ha hecho es que en la mesa tiene la división y aparte está el rociador para sanitizar. Entonces el colaborador tiene que llegar, rociar, limpiar, comer, volver a rociar y listo. Entonces eso nos ayuda a disminuir la incidencia y nos reduce el riesgo de cuando dicen fulano ya no vino porque salió positivo. Entonces salió positivo y ¿con quién convivió? Bueno, es persona de almacén y estuvo en la sección A con tantos. Entonces sí, empieza el médico para saber si tiene síntomas y evitar también un gasto pues agregado, porque las pruebas PCR pues siguen siendo caras a pesar de ser las diagnósticas, las pruebas diagnósticas. Si alguien presenta síntomas es cuando ya podemos utilizar los anticuerpos, pero a lo que estamos viviendo el día de hoy también tenemos que saber quién ya tuvo contagio y quién no ha tenido contagio. Aparte de esto, pues la cuestión psicológica hoy es un reto bastante interesante porque dentro de nuestros colaboradores ya hemos tenido personal que ha perdido un familiar, que se ha enfermado, que tiene mucho miedo de enfermarse, quienes no han salido, a quien le preocupa tanto la familia, los abuelos, los padres. Entonces, ese estrés traerlo siempre en la cabeza no me permite trabajar. Y eso es una realidad. Entonces, cuando en esta reingeniería de procesos, en esta dirección operacional, se conforman equipos de trabajo, se conforma el médico y detecta esas situaciones, mejora el clima laboral. Ajá, mejora el clima laboral porque una de las actividades emergentes que hizo una empresa fue de las, como dice el maestro Francisco, de las medias socias, porque apenas empiezan a acoplarse al sistema y se dan cuenta pues de todo el potencial que tiene la unión. Entonces, nos salen, si tengo miedo que nos van a cerrar y se dan cuenta de que tuvieron un caso, entonces empezamos a medir brote y se toman medidas emergentes de acuerdo a lo que se esté presentando. Otras empresas han aprovechado de decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, totalmente un caso no lo he tenido, me interesa medir el riesgo. Medimos el riesgo, detectamos a los diabéticos, a los hipertensos, a los que tienen alguna otra condición y la empresa dice por normativa, con la experiencia ya que tienen de muchos años dar servicio, por ejemplo, de transporte, nos dice también quiero que se hagan antidoping. Y Recursos Humanos lo determinó súper bien porque nos dice sí y es sorpresa. Ajá, entonces, sí, ¿qué quieres que midamos? Nos saca una guía donde dice, mira, los estándares internacionales dice que lo que más consumen es marihuana y cocaína. Entonces, quiero que midas marihuana y cocaína. Si tenemos la autorización, vamos a medir también medicamentos controlados. Adelante.
Entonces, pues eso nos permite hacer una detección oportuna, porque en el momento en el que llegaría la autoridad, imaginen, por ejemplo, que esta empresa tuviera una volcadura en la carretera o algo por el estilo, lo primero que dicen es, no, los operadores van drogados. Entonces, si nosotros alcanzamos a medir eso desde antes, pues no ponemos a ese operador, lo quitamos o lo damos de baja, o diversas situaciones que ya decide la alta dirección qué hacer. Ajá, pero no nos costó la volcadura. No tuvimos una implicación legal de haber matado gente o de haberlos involucrado. Entonces, esa situación termina en un ahorro, la inversión es menor, ¿no? Y eso es un programa continuo. Ahora bien, en otras empresas nos han hablado con urgencia, ¿no? Es que parece que se está infartando. Entonces, el infarto tienes de respuesta muy corta, pero si es alguien que se puede recuperar, potencialmente hacer un proceso en salas de hemodinamia, de destapar la arteria que se esté tapando, tienes las primeras 4 horas. Entonces, pero ahora imagínate el recorrido de que dices, no, a mí me toca la clínica plana de tal, señor, es COVID. No lo podemos atender porque es COVID. Entonces, en ese momento ya se perdió bastante tiempo. Y otra de las empresas, les estoy hablando ya de las experiencias que hemos reunido. Una de las empresas que dijo, bueno, yo trabajo y tengo puros gorditos. Todos están en sobrepeso y están súper estresados. O sea, los pones a correr una cuadra y se infartan. ¿Y qué conocimiento tienen de nutrición? Porque cuando hablamos de nutrición, hablamos de dietas, todos piensan en qué no puedo comer. Entonces, y satanizan las grasas. Las grasas son necesarias. A veces cuando me dicen es que no debo de comer grasa, yo les digo, gracias a la grasa, hoy usted y yo estamos aquí. Porque para que se producieran los estrógenos y demás, se necesitan grasas. Y esas grasas hacen que se lleve el ciclo evolutivo para que haya fecundación y demás. Entonces, gracias a las grasas, nos levantamos en la mañana porque se puede generar cortisol. El cortisol es la hormona que se llama hormona del estrés, pero es la hormona que nos hace adaptarnos al despertar. Entonces, es gracias a las grasas. Y entonces cuando me dicen, entonces, ¿qué grasas consumo? Aumentar el consumo en grasas vegetales, disminuir las grasas saturadas de origen animal y pesadas, ¿no? Entonces, se da una relación que a veces en el mecanismo que teníamos, si hablábamos de carbohidratos y demás, la verdad es que no nos entendían. Pero también carbohidratos hay buenos y malos. Entonces, ¿cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? ¿Qué consumo? Por ejemplo, carbohidratos, todos los que da la tierra, los que da debajo de la tierra, como los tubérculos, los que da arriba de la tierra, como las verduras, tienen carbohidratos. Ajá. Proteínas también hay buenas y malas, hay de origen animal, hay de origen vegetal, y que debemos de alternar grasas, proteínas, vegetales y también animales. Entonces, pero una de las empresas con la que vivimos puso estaciones de nutrición. O sea, nos sorprendió porque pues, nosotros hicimos el cálculo de riesgo y dijimos, bueno, vemos alteración en nutrición. Entonces, esas estaciones de nutrición, la verdad es que también son económicas porque a veces son con pequeños snacks de fruta, de verdura, de hidratación en aguas que han generado, por ejemplo, una de ellas fue de jengibre, piña, limón, ajá. Entonces van haciéndolo así, el personal que tienen ya de cocina tiene esas características y prácticamente cuando pasan por ahí está alguien para dar esos estadios de nutrición. Otra no hizo eso, otra, por ejemplo, hizo pequeños trípticos donde les decía, come más sano, come esto, come el otro, y datos drásticos, ¿no? De que hoy se murieron 100 personas por un infarto agudo al miocardio. Mañana podría ser tú. Y cosas de ese estilo. Entonces, ir generando conciencia de salud para que el resultado pues, sea satisfactorio y disminuyamos la incidencia
hacia el IMSS o hacia la Secretaría de Salud, que hoy está colapsada. Pues bueno, esto fue lo de la cepa. Hay algunos otros periódicos que desmienten, otros dicen que sí. Entonces, siempre los virus tienden a estar cambiando y se va a estar modificando. Mientras no se logre inmunizar por medio de una vacuna a mayor población, como es la estrategia federal, vamos a estar teniendo pues algunas situaciones. Y otra de las cosas, mientras no tengamos el tratamiento específico, pues vamos a seguir luchando, contendiendo a lo que está haciendo el mundo. Entonces, esto es el ejemplo de influenza. Por decir, influenza tiene vacuna, pero también tiene tratamiento, tiene los Eltamivir. Entonces, a ese paso tenemos que llegar con coronavirus para poderlo controlar. Dentro de los estudios que se hacen de laboratorio y que debemos de al menos una vez al mes apoyar o hacerlos de rutina para el personal, incluso en la captación de personal se deben de hacer, pues bueno, son químicas sanguíneas, ver cómo está colesterol y triglicéridos, ver patrones respiratorios, dopaje, de acuerdo a la operación en la que lo vayamos a colocar, cómo escuchan, audiometrías, si son diabéticos, controles con hemoglobinas, glicosiladas, saber cómo se ha estado controlando, porque si no, pues prácticamente va a ser una persona que a lo mejor no tenga la adecuada sensibilidad en las piernas, o que la vista, la retina, tenga una retinopatía diabética y pues bueno, compliquen la operación o ya no pueda hacer, llevarla al éxito en el que hemos pensado, en el que necesitamos realizar el proyecto. Un electrocardiograma, entonces de acuerdo, esto se determina de modo que no sea un gasto agregado, sino que realmente le dé un valor agregado a la empresa, que esto se transporte o se transmita a mejor productividad, mejor ingreso y un equipo de soldados que actúen de acuerdo a lo que requiere la empresa, una fidelización de un sistema de protección propio al trabajador. Pues bueno, estos son algunos de nuestros servicios. Hemos ya llevado, hemos hecho jornadas de salud, hemos llevado también detecciones oportunas, hecho programas, por ejemplo, cuando el personal en su mayoría es femenino, medir como entre qué edades se encuentran, hacer detección precoz de cáncer de mama y demás cuidados, demás asesorías, médicos que están llevando seguimiento en línea, que tienen que están encargados de una empresa específica, por así decirlo. Hoy lo que hemos tenido es de que hay empresas que pues tienen bastantes colaboradores y tienen un brote, entonces hay que empezar con sus avisos de privacidad que hace Recursos Humanos. Se lleva una situación muy cercana a Recursos Humanos para el acceso al colaborador, medir riesgos y prever las situaciones que nos puedan sacar de la operación. Uno de los socios de una empresa me decía, creo que ahora la salud se va a poner de moda. Y sí, prácticamente hoy vamos a vivir un esquema de salud bastante interesante. Hoy vamos a apostar más por vivir, por tener salud. Entonces, pues, por nuestra parte sería todo. Vamos a abrir el espacio para las dudas, para las preguntas, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, si tienen alguna pregunta, algún comentario o duda, pueden escribirlo en el chat de la plataforma. Nos pregunta Marisol Rodríguez, en cuestión de los exámenes periódicos, ¿tiene recomendaciones para espirómetro o alguna alternativa segura? Dependiendo cuál sea ahorita el giro de la empresa, Marisol, sería la recomendación de la espirometría, porque sigue siendo pues una prueba subjetiva, que incluso si sospecháramos, por ejemplo, de COVID, pues antes habría como el manejo con una radiografía de tórax o incluso con una tomografía de tórax. Entonces no necesariamente tiene que ser la espirometría, pero han sido
pues, situaciones base que se han determinado en algunas empresas. ¿Por qué? Porque los inspirómetros pues, prácticamente tienen que soplar. ¿no? Entonces, algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal, algunos son fumadores. Entonces, sí se realizan. Incluso hemos tenido quienes en sus departamentos de salud, de medicina ocupacional, han comprado el inspirómetro, ellos controlan las boquillas, la limpieza y tienen el software a su computadora para determinarlo. No en pacientes COVID. Entonces, por lo tanto, no es una prueba que se tenga que hacer como pesquisa por el riesgo de COVID. Muy bien. Nos preguntan en Facebook, Alejandra Contreras, ¿nos puede decir sobre los efectos secundarios? ¿Cómo vivir con ello? ¿El sistema de salud está preparado? Yo tuve y ahora sufro de muchos dolores de brazos, calambres y dolores de cabeza. Sí, el equipo médico está preparado para las secuelas de COVID. Entonces, el daño o órgano blanco principal dañado son los pulmones y otra parte que se llama endotelio. El endotelio se encuentra en tus vasos sanguíneos. Entonces, cuando el endotelio no puede expandirse, hacer esto, entonces es cuando padeces, por ejemplo, dolor de cabeza, cuando no llega adecuadamente la sangre hacia tus extremidades, te puede dar lo que se llama mialgias, que son los dolores musculares. Todos estos son llevaderos y afortunadamente recuperables. Incluso como la pérdida del olfato o la pérdida del gusto también es recuperable, que es una inflamación del sistema nervioso, de los nervios que se encargan del olfato y del gusto. Entonces, algunas secuelas, por ejemplo, mayores de pacientes que han quedado en terapia intensiva y demás, las tratamos especialista específico, como si quedan taquicardias, si quedan insuficiencia renal y demás, pues vamos involucrando especialistas, pero si no, vamos haciendo recomendaciones específicas, paciente por paciente, que pueda hacer incluso el manejo continuo de algún antiinflamatorio, de algún analgésico y de algunas otras sustancias que nos ayuden a recuperar el tono de las arterias, del endotelio, como es la arginina, por ejemplo. La arginina está muy relacionada con la hormona de crecimiento y relacionada con el óxido nítrico, que es un gas que permite esa expansión de los vasos sanguíneos. Entonces, la recomendación es que te acerques al equipo médico para determinar cuáles son tus secuelas, cómo tratarlas y afortunadamente son llevaderas. Muchas gracias, doctor. Asimismo, agradecemos a la doctora Diana Terrazas Torres, quienes por parte de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México nos compartieron esta interesante conferencia número 20 del programa UNIDEM denominado Consultorio Médico Empresarial. Como lo comentábamos, de manera ininterrumpida todos los martes ha coordinado el doctor Raúl Rivera estos temas especializados en materia de salud en un trabajo de investigación, información, prevención y recomendaciones como el que hoy nos brindó. Invitamos a los doctores a que nos puedan acompañar al final de la sesión para la entrega de su reconocimiento por parte de la mesa directiva. A todos los asistentes les informamos que les enviaremos esta presentación y la grabación de la conferencia del día de hoy al correo electrónico que registraron para accesar a esta reunión empresarial. Asimismo, si alguien requiere su constancia de asistencia, con gusto pueden solicitarla al gerente UNIDEM de su zona. Les recordamos que anteriormente en este formato del consultorio médico empresarial los doctores nos han expuesto 20 temas con el de hoy, los cuales los pueden visualizar en el canal de YouTube y Facebook de la UNIDEM. Los invitamos al encuentro número 21 del consultorio médico empresarial el próximo 19 de enero a las 12 en este ciclo de conferencias donde todos los martes tenemos una cita vía Zoom. Todos los cursos, conferencias y eventos empresariales, como ustedes saben, son totalmente gratuitos y creados especialmente para ustedes. Asimismo, los temas posteriores serán publicados en las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México.
Les invitamos a seguir haciendo uso de los diferentes servicios de la UNIDEM, como lo es bolsa de trabajo, cursos de capacitación, seguimiento en reportes de seguridad pública, gestión de permisos y licencias municipales, ruedas de networking, promoción y vinculación de sus productos y servicios, entre otros servicios que de manera gratuita tenemos para todos ustedes. Queremos agradecer a los más de 267 asistentes y empresarios que se conectaron. Este evento fue transmitido de manera simultánea en las 4 plataformas vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. Agradezco a mi compañero, el ingeniero Jesús Troya, por haber hecho este enlace. Por cierto, fue el día de ayer su cumpleaños. Te mandamos una felicitación desde aquí, Jesús. La unión hace la fuerza. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Finalizamos la reunión del consultorio médico empresarial en nuestro encuentro número 20 con la entrega del reconocimiento y clausura, para lo cual es un gusto presentar al ingeniero Enrique Meisgueiro Soto. Él es socio fundador de Grupo Sincro, empresa socia UNIDEM, y presidente de la Comisión de Vinculación Educativa e Innovación de la Unión Industrial del Estado de México. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Gracias, Angie. Buenas tardes a todos los socios e invitados que nos acompañaron al encuentro número 20 del consultorio médico empresarial, donde se abordó el tema el papel del médico en la empresa, sesión impartida por la doctora Diana Terrazas Torres y por nuestro amigo el doctor Raúl Rivera Padilla, presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. En el encuentro de hoy tuvimos la oportunidad de escuchar y ver información relacionada con la prevención y con el papel del médico en la empresa. Información que en la práctica organizacional salva vidas. Información que sirve para prevenir contagios, además de que nos permite saber cómo actuar. Coincido con muchos ciudadanas y ciudadanos sobre este llamado de atención para colocar el tema de salud en como la principal prioridad en este momento. Si me permiten, leeré el reconocimiento para nuestros amigos, la doctora Diana Terrazas Torres y el doctor Raúl Rivera Padilla. Aprovecho, como siempre, doctor, recibe un fuerte abrazo, gracias. No, también tampoco lo dejaré de estar diciéndolo. Gracias por todo el apoyo que nos has brindado a mi familia, a mis amigos, en esos momentos difíciles. Todos sin excepción han salido adelante. Gracias, doctor. Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento al doctor Raúl Rivera Padilla, presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como coordinador y expositor de la conferencia en línea Papel del médico en la empresa. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México a 12 de enero de 2021. La unión hace la fuerza. Firma el maestro Francisco José Cuevas Dobarganes, director general de la UNIDEM. Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento a la doctora Diana Terrazas Torres por su destacada participación como expositora de la conferencia en línea Papel del médico en la empresa. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, a 12 de enero de 2021, la unión hace la fuerza. Firma el maestro Francisco José Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial. Reciban un saludo con mucho cariño, doctor Raúl Rivera, y siendo las 13:28, damos por concluido este encuentro empresarial, encuentro médico empresarial número 20. Reciban un fuerte abrazo. Sigamos los protocolos de seguridad sanitaria y nos vemos pronto. Buenas tardes a todos. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias a todos.